tengo al doctor Carlos Augusto Chacón en línea porque el ICP va a publicar los patrones de atipicidad en 500 puestos. Eso, ¿qué significa concretamente? ¿Cuáles son los patrones de atipicidad? Y a quién tiene la responsabilidad sobre eso, doctor Chacón. Diana, muy buenas noches. Haciendo el mismo ejercicio que hicimos en las elecciones al Congreso para primera vuelta, hicimos un ejercicio con 200 veedores en 117 municipios, los cuales hacen parte del mapa de riesgos electorales de la MOE y las alertas de la Defensoría. Primero, nosotros encontramos en Colombia en estas elecciones 1.543 puestos que son atípicos. ¿Por qué? Porque hay un dominio anormalmente alto del ganador, que es una victoria superior al 83,63% de los votos, una participación atípica mayor al 90% o menor al 15%. Pero eso no hace per se el puesto atípico en términos de riesgo electoral. Lo hace cuando uno lo cruza precisamente con ese mapa de riesgos de la MOE y el sistema de alertas temprana de la Defensoría, y cuando uno mira puestos con votación mayor a 200 votos, pues entonces uno llega a 584 puestos. De eso, uno coge los puestos que no están en grandes centros urbanos, que son un poco más de 500, y encontramos entonces de ese universo 361.313 votos que corresponden a un núcleo robusto de regiones como el Litoral Pacífico, Chocó, Nariño, Cauca, la Orinoquía, Amazonía, Vaupés, Bichada, Guainía, Amazonas, el Catatumbo, el norte de Santander y Putumayo. Y nuestro informe será muy detallado y complementado con un informe cualitativo donde narramos lo que los veedores en esos territorios han contado de los patrones sistemáticos, que ya los vimos en las elecciones del Congreso y ahora en la primera vuelta, de cómo los grupos criminales ejercen distintos mecanismos y repertorios de violencia, como la carnetización que ha sido denunciada, las amenazas a los presidentes de las juntas de acción comunal, las restricciones a la movilidad y ahora mismo las amenazas que están recibiendo en varios territorios si los resultados no son los que los grupos le están pidiendo a la población civil. Entonces sí hay unos patrones. ¿Qué deben hacer las autoridades? Uno, pues la fuerza pública que le llevamos pidiendo en derechos de petición desde inicio del año que haga presencia en esos territorios, porque ya se sabía, ya existían alertas de distintas entidades. Y dos, a la Procuraduría, Diana, que es la que tiene que presionar a los responsables de garantizar la seguridad en esos lugares, porque es que la captura del voto y el riesgo no está en el sistema electoral. El sistema electoral colombiano, como lo dijeron las observaciones internacionales, es íntegro y transparente. El riesgo de captura del voto está antes de los puestos de votación y las semanas antes, que es cuando la gente recibe las amenazas. Pues yo le agradecería mucho si antes del jueves, si lo más pronto posible, nos regala esos sitios específicos para poder hablar con el Ministerio de la Defensa, con el director de la Policía y la Procuraduría, para poder saber qué tipo de fuerza, qué medidas concretas ya están garantizadas en esos lugares. Porque teniendo una información tan detallada, teniendo las alertas de la MOE, teniendo la Defensoría del Pueblo, el cruce de ICP, más todo lo que tienen las campañas, pues los únicos que nos tienen que dar una respuesta concreta de qué va a haber ahí y cómo van a cuidar esos lugares, pues nos los tiene que dar el ministro Pedro Sánchez y el Procurador General de la Nación. Gracias, doctor Chacón. Una última opinión, 1 minuto para cada uno, porque se me acabó el tiempo. Paca Zuleta. Bueno, yo creo que este tema me parece muy bien lo que está haciendo ICP, pero yo insisto, este tema no tiene que ver con el Sistema Nacional Electoral, tiene que ver con la trayectoria que nos ha llevado este gobierno en materia de seguridad. Y yo creo que ese es un tema fundamental. Yo no creo que la diferencia nos vaya a llevar a que gane uno o gane el otro. Afortunadamente no creo que estemos en él. Pero sí deja un tufillo de que hay un problema de garantías electorales que es muy, muy aburrido. Yo pensé que íbamos a hablar de dónde deberían haberse concentrado los candidatos y dónde estaban los votos para ganar, pero entiendo que se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo, pero contésteme usted, ¿dónde están esos votos? Yo creo que hay un número de votos muy importante en el exterior. Nosotros tuvimos un número importante de votos en el exterior, pero puede ser 3 veces el número de votos que obtuvimos. No sé
hay una capacidad para 1.400.000 y creo que hubo 585.000 votos, casi 3 veces. Yo creo que ahí hay un porcentaje muy importante. Los votos del resultado electoral, naturalmente los de Paloma Valencia, los de Sergio Fajardo y los de Claudia López. Yo creo que esos están más o menos cantados. Los de Claudia López creo que no hay, es claro dónde están. Los de Sergio Fajardo se pueden dividir y los de Paloma Valencia se dividen, pero la gran mayoría sabemos para dónde va. Pero ¿qué pasa con los abstencionistas? ¿Y qué pasa con la habilidad que tuvo el pacto histórico hace 4 años de lograr una penetración en el territorio? A mí me llama la atención que no estamos viendo esa habilidad del pacto histórico de penetración en el territorio que tuvo hace 4 años. Y vamos a ver qué pasa con Bogotá y Barranquilla, hay otras ciudades ahí que son importantes, pero sobre todo Bogotá y Barranquilla que tienen esos caudales. O sea, fácilmente estamos hablando de 3 millones de votos que no sabemos para dónde se van, ¿cierto? Que no, pues, creo que sí sabemos más o menos con qué está pasando. Pero son ahorita 3. Tenemos más, pero son 3. Son 3. De acuerdo. Gracias, Paca. Hubiera querido ampliar a ese tema, pero sin duda el tiempo se nos fue muy rápido. Paola, su conclusión. Me queda 1 minuto. Yo creo que lo urgente es necesitamos garantizar el control institucional del territorio, pero no solo para elecciones. Es que los colombianos la están pasando muy mal, porque hay que pensar el crecimiento de la extorsión, el crecimiento del secuestro, el crecimiento del reclutamiento de menores. No solo es por elecciones, necesitamos ya recuperar el control. Siendo cierto ese diagnóstico de inseguridad tan grave, yo creo que no podemos distinguir si ese resultado que vimos en la primera vuelta, que se va a repetir con seguridad en esta segunda vuelta, de unas votaciones que muchos llaman atípicas, ese voto concentrado extraordinariamente, no lo podemos distinguir de la polarización. Ese es un reflejo de la elección más polarizada que hemos vivido en una primera vuelta en la historia de Colombia desde la Constitución del 91. Y eso va a volver a ocurrir. Mi punto es que no podemos tomar eso como un indicio de que haya sido un voto constreñido, porque allá votaron por esos candidatos. Y solamente para responder la otra pregunta que respondió muy largo Paca, sí. Yo creo que está en el voto en blanco. El voto en blanco va a ser el que va a lograr, el que va a definir, es decir, la atracción al voto en blanco va a definir esta segunda vuelta.